Que lo podemos leer completo. Gloria al Señor. Salmo número 1. Dice así la palabra de Dios. Si usted lo encontró, lo puede leer conmigo en voz alta. La palabra de Dios lee así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Padre, oramos que tu palabra pueda venir a cada corazón y pueda, Señor, producir el resultado que tú quieres que produzca. Queremos, Señor, oír tu voz en esta noche, aprender tu palabra y salir de aquí edificados. Úsame para poder impartir a tu pueblo esta enseñanza con claridad, con denuedo, de modo que no salga nadie de aquí confundido. Te damos a ti la gloria, porque solamente a ti pertenece y corresponde. En el nombre de Jesús, y todos dicen amén. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Aleluya. La semana pasada empezamos a hablar sobre este salmo, y yo dije que iba a continuar en esta noche la segunda parte de lo que no pudimos cubrir el martes anterior. Y hablamos acerca de que el título de la enseñanza era la persona que es verdaderamente feliz. De acuerdo al Salmo 1, la persona que es verdaderamente feliz. El Salmo comienza con esa palabra: bienaventurado. Bienaventurado. Y la palabra bienaventurado, como hemos dicho en otras ocasiones, tanto en el hebreo como en el griego original, pues significa alguien que es inmensamente feliz, alguien que es realmente digno de envidiar. O sea, que es tan feliz que otros lo envidian. Fíjese nomás, ese es el significado básico de la palabra bienaventurado, sobre todo en el idioma griego. La palabra Macarios, si usted conoce a alguien que se llama Macario, sepa que el nombre significa bienaventurado. Así que dígale, su nombre significa bienaventurado. Viva al nivel de su nombre. Gloria a Dios. Si va a tener un bebé, si es niño, no, va a ser niña. Pero si hubieras, bueno, Macaria también le puedes poner. Realmente es Macaria, le dicen Maki. ¿No le gusta a usted, hermana? Claro que sí. Macaria significa bienaventurada. Gloria al Señor. Fíjense que todo el mundo dijo que no. Gloria a Dios. Aleluya. Decía yo la semana anterior que el diccionario Vine de idiomas originales dice que la palabra bienaventurado comunica básicamente el significado de prosperidad, o por decirlo así, significa básicamente la prosperidad o felicidad que experimentan aquellas personas que son favorecidos o que son bendecidos por alguien superior. En este caso, el salmista está diciendo bienaventurado el varón. Y cuando dice el varón, no se refiere solamente al hombre, pero se refiere también a la mujer. En aquellos tiempos, obviamente, las palabras iban dirigidas a hombres, posiblemente por la cultura. Realmente las mujeres como que no eran muy mencionadas, pero realmente el significado espiritual acá es que Dios declara bienaventurado a la persona que realmente se comporta de la manera que aquí se describe en este salmo, sea hombre o sea mujer. Amén. Aleluya. Ahora, muchas veces en la Biblia se nos habla de alguien que es bienaventurado, sin embargo no está viviendo vidas, pues, pudiéramos decir así, felices desde el punto de vista humano. Por ejemplo, Jesús dijo: bienaventurados sois cuando os persiguen. Nadie le gusta ser perseguido, mucho menos cuando uno es perseguido por predicar a Cristo, y muchas veces hay personas que hasta mueren y dan su vida por Jesús. Jesús dijo: bienaventurada la persona que realmente es perseguida por la causa de Cristo. Quiere decir que aun cuando desde el punto de vista humano la situación se pone difícil por causa de nuestra fe,
Pero hay una bienaventuranza que alcanza nuestro espíritu, y la persona que así está viviendo, aun cuando está rodeado de una tormenta de persecución, pero dentro hay una felicidad y un gozo especial. Amén. Gozo que la Biblia le llama inefable y glorioso. Aleluya. Por eso Santiago dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo. O sea, cuando uno sabe que uno está sufriendo o pasando adversidades o enfrentando adversidades por su fe en Cristo, por ser fiel al Señor, eso produce un regocijo interior, aun cuando estemos atravesando por problemas externos que causan dolor en nuestro cuerpo, en nuestra carne, en nuestras emociones. Pero nuestro espíritu está gozándose porque sabemos que estamos agradando a Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, realmente en el Salmo 1, el salmista dice que la persona que es verdaderamente feliz es primeramente, lo cual enseñé el martes pasado, la persona que no vive conforme a los estándares del mundo. La persona que no vive conforme a los estándares del mundo. El versículo 1 dice: bienaventurado el varón, o la persona que, número 1, no anduvo en consejo de malos. Número 2, no estuvo en camino de pecadores. Y número 3, no se ha sentado en silla de escarnecedores. O sea, estas tres declaraciones cubren la vida de una persona que realmente no conoce a Dios y que realmente no vive de acuerdo a la palabra de Dios. Alguien que conoce a Dios va a vivir diferente. No va a estar en consejo de malos, no va a estar en camino de pecadores, no va a sentarse en sillas de escarnecedores. La palabra escarnecedor, yo dije, significa burladores, personas que se burlan de las cosas de Dios y de aquellos que sirven a Dios. Sí, pero en segundo lugar, mencionamos la semana anterior que la persona que es verdaderamente feliz es la persona que se deleita en la ley de Dios. La persona que se deleita en la ley de Dios. Note que el versículo 2 dice: sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahora, para el salmista, la ley de Dios posiblemente era los primeros 5 libros de la Biblia. Si había algún libro más ya escrito en el tiempo del salmista, pues obviamente cualquier otro libro que pertenecía a lo que ellos llamaban la ley de Dios en aquel tiempo. Para nosotros en el Nuevo Testamento, como creyentes del Nuevo Testamento, que tenemos toda la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, todo lo que es la palabra de Dios, o todo lo que es la Biblia, es la palabra de Dios, es la ley de Dios. Y para nosotros la ley es como Santiago lo menciona en su libro, la ley de la libertad. O sea, no es una ley que nos esclaviza, como la ley de Moisés esclavizaba a la gente en el sentido de que les daba órdenes de cómo vivir correctamente, pero no les daba el poder para vivir correctamente. Pero la ley de la libertad es la ley del Espíritu Santo, la ley que el Espíritu de Dios ha traído a nuestra vida. O sea, donde Dios no nos está ahora dando mandamientos simplemente como una orden para cumplir, sino que por nuestro nuevo nacimiento, y esto es muy, muy importante que lo entendamos, Dios ha cambiado nuestro corazón. Ha quitado el corazón de piedra y ha puesto un corazón de carne. Un corazón que ama a Dios y que desea hacer la voluntad de Dios. De modo que ahora la ley de Dios no solamente está en letra y papel, en tinta y papel, sino que está en nuestro corazón. Parte del nuevo pacto o de la promesa del nuevo pacto es que Él escribiría la ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora ya no es algo que alguien me impone que yo debo hacer, sino es algo que ahora yo deseo hacer. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio interior en mi vida. Es cierto que la carne se interpone y la carne nuestra quiere obstaculizarnos para que no hagamos las cosas como Dios quiere. Pero en nuestro espíritu internamente hay un deseo de agradar a Dios. Si tú te analizas a ti mismo, si tú eres alguien que eres cristiano, nacido de nuevo, tú entiendes que hay un deseo interno en ti de agradar a Dios con todo tu corazón. Que siempre lo haces, no. ¿Por qué? Porque hasta que no aprendemos cómo caminar en el poder del Espíritu Santo, siempre vamos a estar encontrando conflictos con nuestra carne. Y vamos a estar haciendo como Pablo decía: lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer eso hago. Y encuentro que hay un conflicto interior en mí.
¿quién podrá libertarme de esto? Pero Pablo dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo. Porque ahora no hay condenación para los que están en Cristo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, la ley del Espíritu de vida es la ley de Dios obrando en nuestro corazón por el Espíritu Santo, poniendo en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Amén. Gloria al nombre del Señor. Santiago le llama también la ley real. La ley real. Y es importante, en 2 Corintios se nos dice que nosotros miramos atentamente en un espejo, o como en un espejo, y vamos siendo transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu Santo en la misma imagen de Cristo. Es algo que el Espíritu de Dios comienza a trabajar dentro de nosotros cuando nosotros meditamos en la ley de Dios. Ahora, esto es algo que nosotros necesitamos aprender y preguntarnos. ¿Me deleito yo en la ley del Señor? ¿Me deleito yo en la palabra de Dios? Sí, me deleito en leer la Biblia, me deleito en estudiar la palabra, me deleito en meditar en la Escritura. ¿Yo me deleito realmente en esto o es simplemente cumpliendo un deber religioso? Es simplemente que si no leo un capítulo de la Biblia al final del día me siento culpable, me siento bajo condenación. ¿O es un deleite para mí cuando vengo a la iglesia o estudiar la palabra? Es un deleite para mí, mi corazón se regocija o de verdad me siento como aprisionado. Ay, ¿cuándo se acabará esto? Amén. Eso es una gran diferencia. Eso hace una gran diferencia. El salmista es claro. Él dice, la persona que es verdaderamente feliz, la persona que es bienaventurada, es la persona que se deleita en la ley del Señor. Se deleita. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Se deleita en la palabra de Dios. Y como se deleita en la palabra de Dios, medita en esa palabra de día y de noche. Cuando dice de día y de noche, no quiere decir que nunca duerme. Simplemente dice en todo tiempo, en cada oportunidad. Gloria al Señor. En su ley medita de día y de noche. Y ahora venimos a un tercer punto, porque esto yo lo cubrí la semana anterior. Ahora venimos a un tercer punto que yo quiero enfatizar. La persona que es verdaderamente feliz es la persona que vive en la presencia de Dios. A esto sí no lo tocamos la semana anterior. La persona que es verdaderamente feliz es la persona que vive en la presencia de Dios. Nota el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto, ¿cuándo? En su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Ahora yo quiero detenerme aquí por un momento porque esto es muy importante. Cuando nosotros somos personas que solamente nos enfocamos en la palabra de Dios de una manera intelectual, vamos a convertirnos en personas que aprendemos mucho de la Biblia, pero no vamos a experimentar poder de Dios en nuestro corazón. Amén. Hay una relación muy íntima entre meditar en la palabra de Dios como un deleite personal y lo que dice el versículo 3. Note que el versículo 3 está enfatizando o describiendo a la persona que medita en la ley de Dios día y noche. La persona que demuestra que ama la palabra de Dios. Y cuando tú te das cuenta que nunca vamos a tener éxito en nuestra vida, prosperidad a la manera de Dios, vida abundante a la manera de Dios, hasta que nosotros comenzamos a entender el principio de meditar en la palabra de día y noche. Yo mencioné algo la semana anterior, pero pienso que es bueno que lo mencione hoy otra vez. Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo la tierra. Esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que yo te he mandado o lo que está escrito en la ley. Es interesante que Dios le está diciendo a Josué: esfuérzate y sé valiente, no para enfrentar los enemigos a los cuales vas a conquistar. Hay una valentía más necesaria que enfrentar a los enemigos. Y esa valentía es enfrentarte a ti mismo.
Yo quiero que pongas una mano allí, por ejemplo, y vamos en Salmo 12. Mira en el libro de Josué. Quiero que lo leas otra vez para que entiendas lo que yo te estoy tratando de decir. Cuando Dios llama a Josué, le dice: Moisés, mi siervo, ha muerto, ahora yo te llamo a ti para que hagas lo que Moisés no pudo terminar, etcétera. Esas son palabras mías, pero es lo que realmente Dios le está diciendo a Josué. Verso 7: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, yo necesito más valentía para obedecer la palabra de Dios que para enfrentar enemigos en mi vida diaria. Amén. Yo no sé si me entendiste. Tú tienes problemas en tu vida diaria. Tú tienes dificultades en ciertas áreas y tú necesitas vivir victoriosamente en esas áreas, pero enfrentas problemas a los cuales tú le tienes cierto miedo porque son problemas serios. Puede ser. Ahora Dios te dice en esta noche que tú necesitas más valor, más fortaleza para lograr que tú comiences a obedecer su palabra que para enfrentar tus propios problemas. ¿Captaste? Eso me dice a mí que mi mayor problema no es los conflictos de mi diario vivir. Mi mayor problema no es el diablo ni los demonios. Mi mayor problema soy yo mismo. Yo tengo que ser valiente para obligarme a mí mismo a obedecer lo que Dios me dice que debo obedecer, porque es la manera que yo voy a ser prosperado. Si yo puedo tratar con mi persona, si yo puedo enfrentar mi carne y doblegarla para que el espíritu mío esté por encima de mi carne en el poder del Espíritu Santo, lo demás es pan comido, por decirlo así. Mi mayor obstáculo soy yo a lo que Dios quiere hacer en mi vida. No es tu vecino, no es tu esposo o tu esposa o tu suegro o tu suegra o tus hijos. No es nadie más. Tu mayor obstáculo eres tú. ¿Lo puedes captar? Quizás eso te sorprenda. Tú has estado orando todo el tiempo por tu esposa o por tu esposo porque, ay Señor, cámbialo. Pero yo te digo algo esta noche. Tu mayor obstáculo eres tú mismo. Dios le dice a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente. No solamente valiente, sino muy valiente. Yo quiero que tú lo leas. Mira el versículo 6. Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Nota que dice: esfuérzate y sé ¿qué? Valiente. El versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Pero el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. En los demás casos dice sé valiente, pero aquí dice sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado. ¿Cuándo? En todas las cosas que emprendas. Y luego el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. Aleluya. Ahora, en el mismo libro de Josué, sáltate al capítulo 23. Capítulo 23 de Josué. Cuando Josué está despidiéndose de sus líderes, su tiempo ha terminado. Y él está dando consejos al pueblo. Versículo 6. Amén. Cuando lo tenga dice amén. Josué 23, 6. Esforzaos pues, le dice Josué al pueblo, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra
ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. O sea, Josué ha experimentado que él ha podido entregar la tierra al pueblo como Dios le mandó, porque él meditó en la ley de Dios, porque él guardó la ley de Dios, porque él obedeció a la palabra de Dios. Y ahora cuando él está terminando en su vida, él dice: esfuércense ustedes mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Ahora, si tú has leído la Biblia, tú entiendes que el pueblo no hizo caso a lo que Josué dijo. Porque en el libro de Jueces se nos enseña que hubo toda una anarquía. Cada cual quería hacer lo que mejor le parecía. Y en el libro de Jueces se nos muestra que el pueblo no obedeció la orden de Josué, sino que cada uno quiso hacer como mejor le parecía. ¿Y qué pasó? El pueblo entró en destrucción. Los enemigos de Israel vinieron y comenzaron a tomar dominio sobre ellos, y eran problemas tras problemas, problemas tras problemas. ¿Por qué razón? Porque simplemente ellos no obedecieron lo que Dios dijo a Josué y que Josué les enseñó a ellos: el meditar en la palabra de Dios, el guardar la palabra de Dios. Esa es la clave para una vida victoriosa. Esa es la clave para una vida, para una persona ser feliz verdaderamente. Aleluya, aleluya. Ahora, para meditar en la ley es necesario conocerla. Para meditar en la palabra es necesario conocer la palabra. O sea, tú y yo tenemos una responsabilidad y una obligación y un deber de conocer lo que está escrito en este libro. Para poder meditar yo en ese libro, tengo que conocerlo. Aleluya. Ahora, la persona que vive que es verdaderamente feliz es la persona que vive en la presencia de Dios. Vuelve al Salmo 1, por favor. En el versículo 3 dice el salmista que la persona que se deleita en la ley de Jehová, la persona que medita día y noche en la palabra de Dios, será como árbol plantado. No dice será un árbol, pero dice será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora, yo quiero enfatizar esa frase: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. La frase corrientes de aguas es tipo del Espíritu Santo. En la Biblia, cuando habla de aguas, de ríos, de corrientes de agua, está refiriéndose al poder y la presencia del Espíritu Santo. Yo quiero que miremos algunas escrituras. Yo quiero que tú, si puedes, anotes las referencias que yo te doy, para que tú medites en ella en tu casa después, cuando tengas tiempo. Pero en el libro de Job capítulo 29, versículo 29. Job 29, versículo 29, dice así. Perdón, 19, Job 29, 19. Dice: mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. ¿Ya lo encontraste? Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Ahora el capítulo 14 de Job, versículo 9. Capítulo 14 de Job, versículo 9. Vamos a leer del 7 al 9. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua, la palabra hebrea original dice al oler el agua, ¿qué pasará? Reverdecerá y hará copa como planta nueva. O sea, está hablando de un árbol que lo han cortado, pero dice que aun cuando lo corten hay esperanza, porque retoñará y habrá renuevos. Si el árbol se envejeciera en la tierra, o si se envejeciera en la tierra la raíz del árbol, y su tronco fuere muerto en el polvo, al oler el agua el árbol, dice, reverdecerá
y hará copa como planta nueva. O sea, está hablando del poder del agua para un árbol, para que un árbol tenga vida y tenga vigor. Amén. Un árbol que no es regado, un árbol que no tiene la suficiente, o que no ha sido sembrado en un lugar donde hay aguas en la parte profunda en la tierra. Ese árbol, su raíz no va a poder desarrollarse y recibir ese frescor que le va a dar vida y va a permitir que sea un árbol fértil. ¿Me está entendiendo? Estoy hablando del árbol, pero el salmista dice que el que se deleita en la ley de Jehová será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas. De la manera que un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas recibe vida, recibe poder, fuerza para retoñar y para mantenerse verde. De esa misma manera, un creyente que está plantado en corrientes de aguas va a tener la fuerza espiritual para enfrentar cualquier dificultad. O sea, la corriente de agua habla de el poder y la presencia del Espíritu Santo. Ahora, cuando yo me deleito en la ley de Jehová, cuando yo medito en la palabra de Dios, yo estoy siendo plantado como un árbol. Estoy echando raíces profundas. Y donde hay corrientes de aguas. Aleluya. ¿Me está entendiendo? Vamos al libro de Isaías. Antes de ir al libro de Isaías, mira conmigo en el libro de Mateo capítulo 13, por favor. Mateo 13. En Mateo 13, Jesús está hablando acerca de la parábola del sembrador. Y él está hablando de diferentes terrenos donde la semilla que el sembrador siembra cae. Y uno de esos terrenos es en pedregales. Versículo 5 dice: parte de la semilla cayó en pedregales, donde no había ¿qué? Mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Ahora, cuando Jesús da la interpretación de esta parábola, en el versículo 20, mira lo que dice. Jesús dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, como tú y yo la estamos oyendo ahora aquí. Al momento la recibe con gozo. Aleluya, qué tremenda palabra, pastor, esto es precioso. Pero, hay un pero en el versículo 21. Pero no tiene qué cosa. No tiene qué cosa. No tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Al venir la aflicción, o sea, que cuando Jesús dice que la semilla que cayó en pedregales es la semilla que cayó en poca tierra, y por no tener mucha tierra no pudo echar raíces, y cuando vino el sol fuerte la quemó. El sol fuerte habla de pruebas y aflicciones por causa de la palabra. ¿Cuántas personas hay que creen en un servicio a una palabra de Dios y salen gozosos, salen alegres, salen diciendo: ya tengo la victoria, el enemigo está vencido, y por ahí se ponen a hablar y a profetizar y a declarar? Pero la próxima semana viene un revés a su vida por causa de la misma palabra. O sea, ellos creyeron que había victoria, pero ahora el enemigo se levanta y dice: aquí quien tiene la victoria soy yo. Lo cual implica que tú tienes que creer ahora, o mirar qué vas a creer: lo que te está diciendo el enemigo o lo que tú recibiste en la iglesia cuando oíste la palabra. Pero si tú te quedaste solamente con la palabra que recibiste en la iglesia y no meditaste en ella, y no meditaste en ella, y no te deleitaste en ella, esa palabra no echó raíz.
se quedó en la superficie. Y cuando viene la prueba, no tiene fuerza para soportar y se quema. Oh, aleluya. Oh, aleluya. ¿Estás entendiendo el punto ahora? O sea, yo debo meditar en la palabra, deleitarme en la palabra, hasta que esa palabra se arraiga en mi corazón. Y la manera para que esa palabra se arraigue en mi corazón es cuando el Espíritu Santo de Dios me llena y me va dando iluminación en esa misma palabra. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. El Espíritu de Dios es como ríos. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dijo, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Aleluya. O sea, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, viene no solamente para estar ahí en un rincón de tu persona, sino para llenarte a ti y para correr dentro de ti como ríos. Y dar frescor, dar esa frescura a la palabra que se está arraigando en tu corazón, de manera que no hay diablo que te pueda vencer. No hay circunstancia que te pueda debilitar. ¿Por qué? Porque tú estás arraigado sobre la palabra y en el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. Aleluya. En el poder del Espíritu Santo. ¿Me estás oyendo esta noche? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Ahora, si las semillas pudieran hablar, si las raíces de una planta pudieran hablar, y tú le preguntas: raíz, ¿cómo te sientes al estar tan cerca de esa corriente de agua? Tú podrías oír la alabanza de esa raíz, la alegría de esa raíz. Pero si esa raíz está en un terreno seco, que no hay agua por ningún lado, esa raíz está secando. Esa raíz está totalmente muerta. Y si tú le preguntas a esa raíz, posiblemente no te pueda contestar, aunque pudiera, porque se está muriendo. Porque no tiene el poder de esa agua que es la que le da vida. ¿Me estás entendiendo eso? Es tan necesario para nosotros entender cuán importante es vivir una vida llena del Espíritu Santo y llena de la palabra de Dios. O sea, ambas cosas van juntas. La palabra sin el Espíritu Santo es solamente letra. Y es muy bonita, y es intelectual, y es mental, pero no tiene poder. Pero cuando el Espíritu Santo está junto con la palabra, el Espíritu le da vida a esa palabra interna y nos da revelación, nos da iluminación espiritual, de manera que tú puedes ver lo que la gente alrededor de ti no ve. Yo quiero que mires algunas escrituras en el libro de Isaías. Por ejemplo, Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44, en el versículo número 3. Isaías 44, 3 al 5 dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, o sea, sobre la tierra seca, y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob. Y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Ahora, note el punto aquí. Dios da una promesa: yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Y Él explica: estas aguas, estos ríos, es mi espíritu que yo derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Aleluya. Ahora, si miras un poquito atrás, en Isaías 35, en el versículo 6 y 7, dice: entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manadero de aguas, y en la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Una vez más, aquí está hablando de aguas que corren, que cambian el desierto seco en estanque.
y en manadero de agua. En el capítulo 41 de Isaías, otra vez, otra escritura para que tú afirmes este punto que yo te estoy enseñando en esta noche. En el versículo 18 dice: en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles, abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en tierra seca. Ahora compara aquí tierra seca con una persona que está seca espiritualmente. Iglesia, yo he tratado con personas que están secas espiritualmente y son cristianos. Y tú les lees la Biblia y le hablas palabra de Dios y se te quedan viendo como que le estás hablando en japonés. No los mueve nada. ¿Sabes por qué? Es la palabra de Dios. La palabra es vida. Pero ellos están tan secos que no pueden percibir el poder de la palabra. Pero esta promesa en Isaías 41:18 dice: en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Oh, aleluya. ¿Cuántas veces estamos pasando por valles en nuestra vida? Donde parece que el mundo se nos cae encima, que Dios se olvidó de nosotros, que todo es destrucción a nuestro alrededor. Son valles de sombra de muerte. Pero Dios promete aquí, dice que Él abrirá fuentes de agua en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en tierra seca. Son promesas de Dios. Isaías 43, versículos 19 y 20 otra vez: he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz. ¿Por qué? Porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Para que beba mi pueblo, mi escogido. Aleluya, aleluya, aleluya. En Isaías 32:15, perdón, hay una última referencia que te quiero dar. Yo tengo más aquí, pero el tiempo se va y quiero aprovecharlo. En Isaías 32:15 dice la escritura. Podemos leer el 14 también: porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada, hasta que sobre nosotros sea derramado ¿qué? El espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida, esa vida de desierto que hemos tenido se cambia en campo fértil. Cuando el terreno de tu corazón está seco, la palabra de Dios no produce nada en ti. Pero cuando el Espíritu de Dios comienza a cambiar esa sequedad, aleluya, el desierto de tu vida se cambia en campo fértil. Ahora, campo fértil es un campo que produce, no es estéril más. Campo fértil es un campo que produce. Y el campo fértil será convertido en bosque. Ya no habrá más desierto, ahora habrá un gran bosque. Ahí habla de fruto, ahí habla de prosperidad, ahí habla de transformación. Cuando el Espíritu Santo de Dios llena, es lo que Joel profetizó. Después de esto derramaré de mi espíritu, dijo Dios, sobre toda carne. Y es lo que pasó en Pentecostés, cuando comenzaron fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas y comenzaron a experimentar la gloria de Dios allí. Y Pedro se levantó y dijo: esto es lo que dijo Joel, el profeta: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aleluya, sobre toda carne. Es la voluntad de Dios que el Espíritu Santo llene a toda persona en esta tierra. Ahora, nadie puede ser lleno del Espíritu hasta que conoce a Jesucristo. De manera que es una promesa para nosotros como iglesia. Tú y yo necesitamos anhelar la vida llena del Espíritu Santo. La vida llena del Espíritu Santo. La vida llena del Espíritu Santo. Aleluya, la vida llena del Espíritu Santo. ¿Me estás entendiendo en esta noche? Una última escritura que te quiero dar. En el libro de Judas, al final de la Biblia, casi llegando a Apocalipsis, para luego volver allá al Salmo y concluir.
Judas, capítulo único. Sí, nada más tiene un capítulo. Judas, capítulo único. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Versículo 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ahora, cuando dice edificando sobre vuestra santísima fe, la fe viene ¿cómo? Por el oír la palabra de Dios. Nosotros somos edificados en nuestra fe cuando nosotros meditamos en la palabra, cuando nosotros obedecemos la escritura, cuando nosotros nos deleitamos en la palabra. Pero dice allí orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo es orando en otras lenguas. Es orando en el poder del Espíritu. Por eso cada creyente debe anhelar ser lleno del Espíritu con la evidencia de hablar en otras lenguas. O sea, no solamente, iglesia, es llenar nuestra cabeza con palabra de Dios de una forma intelectual, sino que a la misma vez que yo estoy dando tiempo a que la palabra de Dios me llene, yo también estoy llenándome del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me guía a esa palabra y me hace esa palabra fresca a mi vida. ¿Te has preguntado alguna vez por qué te aburres tanto cuando lees la Biblia? ¿Y por qué muchas escrituras no tienen sentido para ti? Aunque dicen grandes verdades. Porque lo estás haciendo en tu fuerza. Necesitas el Espíritu Santo dirigiéndote a esa palabra. Porque es el Espíritu Santo quien escribió esa palabra. Y Él es el único que te la puede hacer entender a ti de la manera correcta. Y cuando Él nos ilumina nuestra mente, de adentro para afuera, su Espíritu aquí dentro me ilumina esa palabra, yo comienzo a entender lo que leo. Y esa palabra que leo, no solamente entiendo el concepto teológico o histórico o bíblico, pero el Espíritu Santo hace posible que esa palabra que fue hablada quizá para los israelitas en el pasado, que fue hablada quizá para los apóstoles, que fue hablada quizá para gente siglos atrás, milenios atrás, ahora sea hablada a mi vida en un momento específico para enfrentar una situación específica. Oh, aleluya. Dios le dijo a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, para que Josué pudiera llevar a cabo la encomienda que Dios le dio. A ti y a mí Dios no nos ha dado la encomienda de conquistar la tierra prometida de Canaán. Eso ya pasó. Eso fue a Josué. Pero hay cosas que Dios te da a ti para conquistar. Conquistar tu temperamento indomable. Conquistar tu lengua, que no hay quien la conquiste. Conquistar problemas en tu hogar, en tu familia. Cada uno de nosotros tiene desafíos alrededor nuestro. ¿Me estás entendiendo? Tú tienes los tuyos, yo tengo los míos. Pero el mismo principio aplica. Lo mismo que Dios dijo a Josué, aplica ahora para ti y para mí. Pero yo no puedo captar lo que Dios me quiere mostrar con mi mente natural. Yo necesito al Espíritu Santo para que vivifique esa palabra a mi vida en el momento específico, para yo poder entenderla, aplicarla, creerla y vivirla y experimentarla. Aleluya. ¿Cuántas personas hay que batallan, cristianos por años, que batallan y batallan y batallan con el asunto del diezmo? Ay, pastor, pero ¿por qué tengo que diezmar si en el Nuevo Testamento no habla del diezmo? Es todo del Antiguo. ¿Y por qué? Y es un conflicto y no entienden y posiblemente dan el diezmo, pero lo dan como que se les va parte de su vida.
Y yo no puedo entender el sufrimiento que hay en algunas personas cuando vienen a traer los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no les ha vivificado esa palabra. Y para ellos es una obligación, es una religiosidad, es una ley. Tengo que hacerlo porque si no Dios me castiga. Pero eso no es así. No puede ser un deleite a tu corazón, a tu persona, mientras tú piensas que si tú no lo haces Dios te va a castigar. Si yo vivo mi vida cristiana simplemente para que Dios no me castigue, yo soy el ser más infeliz del mundo. Yo debo vivir mi vida cristiana con deleite. Esto es lo mejor que me ha pasado a mí en mi vida. Cristo en mí, eso es lo más precioso que un ser humano puede experimentar. No es una obligación, no es un sufrimiento, no es un dolor, es un deleite. Y lo mismo pasa con el diezmo, y lo mismo pasa con la oración, y lo mismo pasa con todos los aspectos de la vida cristiana. En nuestra propia fuerza es un desierto, es seco. Pero en el poder del Espíritu Santo es vida. Yo debo tomar la decisión de tomar tiempo para meditar en la palabra y orar en el poder del Espíritu. Señor, dame entendimiento en esta palabra. Yo quiero agradarte y yo quiero, Señor, recibir esa fuerza interior para conquistar lo que tú quieres que yo conquiste. Pero yo te necesito a ti. Yo te necesito a ti. Y el Espíritu Santo responderá cada vez que hay un corazón que quiere ser lleno. Gloria a Dios. Gloria. Ahora, yo te estoy hablando a ti de la clave a la vida victoriosa desde el punto de vista bíblico. Tú puedes buscar allí lo que dicen los motivadores profesionales en los programas de televisión que no son ni cristianos, pero ellos están entrenados para eso, y ellos están entrenados para inspirarte y motivarte. Me estaba pensando un día de esto, porque hay cristianos que vienen a la iglesia solamente queriendo ser inspirados y motivados, y quieren, en vez de un predicador en el púlpito, un motivador. Pero piensa acerca de esto. Por muy motivador que tú seas, ¿podrás motivar a un gato a que vuele? Piensa acerca de eso. Y tú puedes gastar horas y horas y tratar de entrenar al gato y motivarlo, inspirarlo y decirle: mira, gato, los pajaritos, qué lindo vuelan. Gato, cuando tú puedas ser capaz de volar, tú vas a poder. Y al final de todo tu trabajo, el gato seguirá siendo gato. Dios no creó a los gatos para que vuelen. El punto que te traigo es este. Cuando uno trata de ser un motivador desde detrás de un púlpito, uno está tratando a personas que están viviendo en su propia fuerza, de acuerdo a la naturaleza carnal, tratar de que reciban beneficios espirituales. Y es lo mismo que decirle a un gato que vuele. El trabajo del predicador es tratar con el espíritu de la gente y con el alma de la gente. Y una vez que tú eres tocado por el Espíritu de Dios, entonces tu espíritu es motivado a las cosas de Dios. Ahora vuelve a Salmo 1 para entrar en la conclusión de esta enseñanza. Yo quiero terminar ya. Mira lo que dice Salmo 1. Te hice la ilustración para que te rieras, simplemente. Ok, versículo 3. Será como árbol plantado, ¿dónde? Junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Note, número 1, da su fruto en su tiempo. Una persona que medita en la palabra, que se deleita en la palabra, en el poder del Espíritu Santo, es fructífero. El fruto del Espíritu será mostrado: amor, gozo, paz, paciencia, etc.
Jesús dijo, Él es la vid, nosotros los pámpanos. Nadie puede llevar fruto en su propia fuerza, pero si estamos en Cristo, vamos a llevar fruto. Fruto de Cristo, fruto de justicia, fruto de santidad. Aleluya. Pero dice, su hoja no cae. Y la frase su hoja no cae implica que siempre está verde. Siempre tiene fuerza interior. Oh, aleluya. Y yo me he encontrado con personas que están atravesando por grandes problemas, aún enfermedades fuertes físicas. Y cuando tú hablas con esas personas te dan ánimo a ti en vez de tú darle ánimo a ellos. Porque aunque están enfermos, muchas veces con enfermedades terminales, su hoja no cae. Su hoja no cae. Hay vigor. Continuo verdor es continua vitalidad y continuo vigor. Continuo verdor. Hojas verdes quiere decir que hojas que no se secan, que no caen, implica que hay continua vitalidad y vigor. Yo quiero una iglesia donde haya gente que tiene vida. Que tiene vida. Vida cristiana, vida espiritual, vida de poder. Aleluya. No una iglesia que está mirando todo el tiempo los problemas y pastores que usted no conoce, pero estoy pasando por el valle y pastor, pero usted no conoce porque mi vida es una lucha continua, pero pastor, y usted no conoce. Yo digo, quien no conoce eres tú. Que tienes contigo al que es más poderoso de los poderosos y estás viviendo como que no tienes a nadie. Iglesia, basta de lamentarnos. Basta de hablar nuestras quejas y nuestro no puedo y nuestro me siento morir y no puedo más. Basta de eso. Métete en la presencia de Dios. Métete en la palabra de Dios. Métete en el poder de Dios y no salgas de allí hasta que estés renovado y tú notes que tus hojas están verdes otra vez. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Hey, aleluya. Tú dices, pero está hablando demasiado fuerte. Usted no me conoce. Usted no sabe lo que yo sufro. Mira el Salmo 92, rapidito. Salmo 92. Yo estoy aquí para hablarte la palabra, no para hablarte lo que tú quieres que yo hable. Si no, no te va a ayudar. Salmo 92. Aleluya. Mira lo que dice el versículo 12. El justo. ¿Cuántos justos hay aquí? A ver. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. Ahora, tanto la palmera como el cedro del Líbano son un cuadro de fruto y vitalidad bajo la buena mano de Dios. Aleluya. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez, ¿qué dice? Fructificarán. Estarán como vigorosos y verdes. ¿Para qué? Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Aún en la vejez. Deja de decir que ya estás viejo. Deja de decir que ya estás anciano o anciana, que ya no puedo. No, aún en la vejez, iglesia, estarán vigorosos y verdes. Bendito el nombre del Señor. Para anunciar las buenas nuevas del Señor. Para declarar que nuestro Dios es fiel. Aleluya. Alguien que está lleno de la palabra es alguien que está verde para Dios. Que está con fuerza nueva. Que tiene vigor, vitalidad. Y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace. Todo lo que hace prosperará. Allí en Salmo 1:3. Esa es la persona que vive verdaderamente feliz. Y esa es la persona que Dios quiere que tú y yo seamos. Esa es la persona que da gloria a Dios. Esa es la persona que confía en el Señor. Jeremías 17 dice, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza en Jehová. Y tal persona y describe parte de lo que aquí este salmo describe. Será como árbol plantado junto a las corrientes de agua. Y dice prácticamente lo mismo. La persona que confía en Jehová. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra en esta noche.
Y vamos a decir: Padre, gracias. Oh, aleluya. Yo quiero ser esa persona verdaderamente feliz. Oh, yo quiero ser esa persona que no le tiene miedo a los problemas, porque conoce quién está dentro, conoce quién está llenando la vida. Yo quiero ser esa persona que tiene raíces profundas. Aleluya. Que tiene raíces profundas, tan profundas que tocan la corriente de agua del Espíritu Santo. Yo quiero estar lleno del poder de Dios. Yo no sé tú, pero yo quiero estar lleno del poder de Dios. Dios conoce tu lucha, Dios conoce tu problema, Dios conoce tu circunstancia. Dios te conoce, Dios conoce lo que está alrededor tuyo. Y Dios te dice en esta noche: hijo o hija, yo te he dado los recursos que tú necesitas para enfrentar tu circunstancia victoriosamente, para enfrentar tu problema victoriosamente. Yo te he dado ya lo que tú necesitas. Tú tienes mi espíritu, tú tienes mi palabra, tú tienes el poder de Dios en ti. Tú tienes ahora que tomar tu decisión y enfrentar tu momento y tu problema, no desde el punto de vista de derrota, pero desde el punto de vista de la victoria. En el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas a caminar de la manera que a ti te agrada, mi Dios. Queremos ser esta persona bienaventurada de la cual el Salmo 1 nos habla. Queremos ser como este salmista, mi Dios, como la descripción que este salmista da. Ayúdanos a entender estos conceptos en una manera espiritual. Yo he hablado en esta noche lo que tú has puesto en mi corazón, en mi boca, pero yo entiendo que tu espíritu necesita tocar estos puntos en cada vida, que cada uno pueda entenderlo, que cada uno pueda apropiarlo para él o para ella. Y Señor, yo quiero ver tu gloria en este lugar. Sé que tú te vas a manifestar, sé que tú vas a glorificarte. Oh Señor, gracias por tu palabra. Oh, levanta tus manos, vamos a cantar al Señor. Aleluya, bendito el nombre de Jesús.